Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Contra todos los pronósticos, ayer la selección peruana dejó en el camino a la vigente bicampeona consecutiva, la selección chilena. De esta manera, Perú se ha convertido en la gran revelación de esta edición de la Copa América, donde también desafió los pronósticos en cuartos de final, eliminando a la favorita Uruguay. Después de 44 años, volverá a disputar una final, en un campeonato donde hace tan solo 12 días atrás sufrió la mayor goleada del certamen, precisamente frente a su rival del próximo domingo, la local selección Brasil, que de seguro tomará las precauciones necesarias, ya que obviamente final es final y el panorama será muy distinto de aquel partido en primera fase. En este video quiero mostrarles esta campaña de Perú junto al de otras 5 selecciones que destrozaron todos los pronósticos. Daremos un recorrido por los últimos 26 años de la Copa América. Veremos cuáles han sido esas selecciones revelaciones que contra todos los pronósticos tuvieron un magnífico desempeño, y adicional en cada uno de los torneos que veremos, les mostraré también cuál fue el partido sorpresa, es decir, donde el gran favorito fue derrotado. Desde ya te invito para que en la caja de comentarios nos des tu opinión acerca de la final de este próximo domingo. ¿Crees que Perú nos pueda dar otra sorpresa y quedarse con el que sería su tercer título? Sin más introducción, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Web5 Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Para la Copa América de 1993 organizada en Ecuador, la Conmebol decidió cambiar el formato de competición e implementó una primera fase de 3 grupos de 4 selecciones, y la fase de cuartos de final inexistente en las versiones anteriores. Para hacer estos cambios era necesario tener 2 selecciones invitadas, que para ese año fueron las selecciones de Estados Unidos y México, que se convirtieron en las primeras selecciones no sudamericanas participantes en la Copa América. En este campeonato, el partido con el marcador que nadie se esperaba fue en la primera fase. La selección chilena derrotó a Brasil 3-2 con goles de José Luis Sierra y doblete de Richard Zambrano. Lo curioso fue que aquel partido fue lo único bueno que hizo la Roja en ese torneo, ya que perdió los otros 2 encuentros del grupo frente a Perú y Paraguay por la mínima diferencia, por lo que fue eliminada ocupando el cuarto puesto del grupo con 3 puntos y una diferencia de gol de -1. La selección revelación de este campeonato fue la mexicana, que aunque tuvo una mala primera fase, por casi se lleva la copa en su primera invitación. El primer partido del grupo lo perdió frente a Colombia 2-1, en el segundo empató con Argentina 1 gol, y en el tercero empató con Bolivia sin goles. Con estos resultados, los mexicanos milagrosamente se clasificaron a cuartos de final. En el grupo le ganaron la tercera posición a Bolivia en el tercer ítem de desempate de más goles a favor, y se clasificaron como mejores terceros, ganándole el cupo a la selección Venezuela por diferencia de gol, y fue así que con 2 puntos y una diferencia de gol de -1 se clasificó a la siguiente fase del campeonato. En cuartos de final le tocó enfrentar a Perú, que se clasificó primera del grupo B, donde superó a Brasil. En aquel partido México hizo un excelente primer tiempo y se fue al descanso ganando 3-0 con doblete de García Aspe y uno de Luis Alberto Alves. Empezando el periodo complementario, David Patiño marcó el cuarto gol que mataba el partido, y Perú solo pudo reaccionar descontando 2 goles, marcados por Chemo del Solar y Juan Reynoso. De esta forma, México se clasificaba a la semifinal, donde enfrentaría a la selección local. Hasta ese momento, la local Ecuador hacía un muy buen torneo. En la primera fase lideró el grupo A con puntaje perfecto de 9 puntos y una amplia diferencia de goles de +8, producto de 3 victorias sobre Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. En cuartos derrotó a Paraguay con un contundente 3-0, y de esta forma llegaba como gran favorita ante la selección mexicana. Aquel partido se disputó en el Estadio Olímpico de Atahualpa ante 45,000 espectadores que presenciaron una dura derrota de su selección. México ganó el partido 2-0 con goles de Hugo Sánchez y Jesús Ramírez, y contra todo pronóstico, en su primera invitación se instalaba en la gran final de la Copa América, tras haber hecho una mala primera fase, pero sacando su casta en cuartos de final ante Perú, que venía de ganarle el primer lugar del grupo a Brasil, y en la semifinal frente a la local Ecuador, que llegaba con puntaje perfecto. Esa final de 1993 se disputó en el Estadio Monumental de Guayaquil ante 30,000 espectadores. El partido fue de ida y vuelta, ambas selecciones crearon opciones de gol en
en el primer tiempo, pero se fueron al descanso con el arco en cero. En el periodo complementario, al minuto 63, Batistuta abrió el marcador para el albiceleste, y 4 minutos después, al 67, una falta del arquero Goicoechea sobre Luis Alberto Alves, el árbitro la sancionó como penalti que fue ejecutado por Benjamín Galindo, que hizo el empate parcial a 1. Y al minuto 74, Batistuta, tras una asistencia de saque de banda del Cholo Simeone, marcó el 2-1 final, con el que Argentina ganó su última Copa América y su último título de selección mayor hasta el momento. Y de aquella forma, México obtuvo el segundo puesto, siendo la selección revelación del torneo en su primera participación. La Copa América de 1997 se organizó en Bolivia y las dos selecciones invitadas fueron la selección mexicana y la selección costarricense. El partido con el marcador inesperado en este campeonato ocurrió en la fase de cuartos de final, cuando se enfrentaron Perú y Argentina. Contra todo pronóstico, la selección peruana eliminó al albiceleste con un marcador de 2-1. En Argentina marcó el muñeco Gallardo y por Perú marcaron Eddie Carazas y Emilio Hidalgo. A pesar de este resultado, Perú no fue la selección revelación de este campeonato, ya que en semis sufrió una paliza de Brasil de 7-0. En esta versión de la Copa América, la selección revelación fue la local Bolivia. En primera fase se ubicó en el grupo A, donde obtuvo la primera posición después de un puntaje perfecto. En el primer partido derrotó a Venezuela 1-0, en el segundo le ganó a Perú 2-0 y en el tercero derrotaron a Uruguay 1-0, sumando así 9 puntos con una diferencia de gol a favor de +4. En cuartos de final le tocó enfrentar a Colombia, que se clasificó como mejor tercera del grupo C. En ese partido, los locales empezaron ganando temprano al minuto 3 con gol de tiro libre del Diablo Echeverri. El segundo para Bolivia fue de Erwin Sánchez al minuto 24 y el descuento cafetero fue de Hernán Gaviria al 57, con el que se cerró el marcador con victoria para la selección local de 2-1. En semis, Bolivia se enfrentó ante la selección mexicana en un partido que tuvo 3 goles de tiro libre. Al minuto 8, el jugador Edgar Ramírez de tiro libre abrió el marcador a favor de México. El empate de los locales llegó por la misma vía al minuto 27 del jugador Erwin Sánchez. Luego al 39, de nuevo de tiro libre, el jugador Ramiro Castillo hizo el 2-1 a favor de Bolivia. Y la pincelada final fue de Jaime Moreno al 79 para poner el 3-1 definitivo con el que los bolivianos se clasificaban por primera vez a una final de la Copa América. En 1963 fueron los campeones, pero en ese año la ganaron en modo liguilla y no en formato de eliminatoria. Aquella final, Bolivia la disputó frente a la selección brasileña, que para aquel campeonato llevó a sus principales figuras, que 3 años atrás habían sido campeones del mundo, entre los que se encontraban Tafarel, Cafú, Roberto Carlos, Dunga, Romario y el joven de 20 años Ronaldo Nazario. Aquel partido se disputó en el estadio Hernando Siles de La Paz ante 46.000 espectadores que vieron caer a su selección, pero ante el rival más difícil de aquel tiempo. Al minuto 40, Edmundo abrió el marcador para la canariña y al 45, Erwin Sánchez empató el partido a 1 con el que finalizó el primer tiempo. En el periodo complementario, Bolivia aguantó el empate hasta el minuto 79, cuando Ronaldo Nazario de pierna izquierda marcó el 2-1 tras asistencia de Denilson, y el 3-1 final lo marcó C. Roberto. De esta forma, Brasil levantó su quinta Copa América y Bolivia fue la gran revelación de aquel campeonato realizado en su propio territorio, donde hizo una primera fase perfecta, eliminó a Colombia en cuartos, a México en semis y perdió la final frente a la mejor selección del mundo por aquellos días. Te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. La Copa América del 2001 se organizó en Colombia y tuvo una variante importante en el número de selecciones invitadas. Por primera vez se invitaron 3 selecciones debido a que Argentina no quiso asistir, aduciendo riesgo para su delegación debido al complicado momento de orden público por el que atravesaba Colombia en ese momento. Inicialmente, la Conmebol invitó a las selecciones de México y Costa Rica y en reemplazo de Argentina invitaron a la selección de Honduras. Colombia se ubicó en el grupo A compartido con Chile, Ecuador y Venezuela. En el primer partido los cafeteros derrotaron a Venezuela 2-0, en el segundo partido a Ecuador 1-0 y el tercero ante Chile 2-0. De esta forma se clasificó a la siguiente fase con puntaje perfecto de 9 puntos y una diferencia de gol de +5. En la instancia de cuartos de final le tocó enfrentar a la selección peruana, que se clasificó como mejor tercera del grupo B con 4 puntos y una diferencia de gol de -1. Aquel partido Colombia lo ganó con un
un contundente marcador de 3-0 con goles de Giovanni Hernández y doblete de Víctor Hugo Aristizábal. En semis se enfrentaron a Honduras, la selección que ocupó la segunda posición del grupo C y que protagonizó en cuartos el partido con el marcador que nadie esperaba. Derrotó a la selección brasileña 2-0. Si bien aquella selección brasileña fue con una nómina alterna, de sobra se sabía que de igual forma tenía la mejor nómina del torneo y era la gran favorita a llevarse el título. En su nómina contaba con jugadores importantes como Belletti, Roque Jr., Jardel, Emerson, Alex, Juninho Paulista y Juninho Pernambucano. Volviendo a esa semifinal, Colombia le tocó enfrentar a esa Honduras que estaba haciendo historia. Gerardo Bedoya abrió temprano el marcador a favor de Colombia al minuto 6 y el 2-0 definitivo llegó en el periodo complementario al minuto 63 del jugador Víctor Aristizábal, que le daba el tiquete a Colombia para disputar su segunda final en su historial de la competición. El rival a vencer de Colombia era la selección mexicana, que en primera fase había pasado en segundo lugar con 4 puntos y una diferencia de gol de 0. En cuartos eliminaron a Chile 2-0 y en semis derrotaron a Uruguay 2-1. Aquella final se disputó en el estadio El Campín de Bogotá ante 48.000 espectadores, que por primera vez verían a su selección campeona. Aquel partido estuvo bastante disputado y el único gol del partido llegó de cabeza de Iván Ramiro Córdoba al minuto 65, con el que Colombia por primera vez en su historia se coronó campeona del continente, siendo la gran revelación del campeonato, ganando todos los partidos, siendo la selección más goleadora con el goleador del torneo Víctor Hugo Aristizábal con 6 anotaciones y con toda una hazaña que fue mantener la valla invicta en los 6 partidos que disputó. La versión del 2011 se organizó en Argentina. Las selecciones invitadas fueron México y Costa Rica y por primera vez en este top, la selección revelación no llegó a la gran final. La selección que más sorprendió a todos en este campeonato fue la selección que cargaba con ese incómodo calificativo de esclava de grupo. Pero en ese 2011, por primera vez en su historia, hacía una campaña digna de destacar. En aquel campeonato, Venezuela se ubicó en el grupo B al lado de Brasil, Paraguay y Ecuador. En el primer partido empezó a sorprender sacándole empate sin goles a Brasil. En el segundo le ganó 1-0 a Ecuador y en el tercer partido empató a 3 con la selección paraguaya y de esa forma se clasificó a la siguiente fase como segunda del grupo con 5 puntos y una diferencia de gol de +1. Hasta ese momento, Venezuela igualaba la campaña de la anterior versión disputada en su propio territorio en 2007, donde también había logrado los cuartos de final, pero en aquella vez anterior fue eliminada en dicha instancia por la selección uruguaya, por lo que en aquel partido del 2011, la Vinotinto tenía una cita con su propia historia, donde podía seguir avanzando o de nuevo quedarse con la gana de disputar una semifinal. Su rival a vencer en estos cuartos del 2011 fue la selección chilena que se había clasificado primera del grupo C tras superar a Uruguay, Perú y México. El marcador del partido lo abrió al minuto 34 el defensa Oswaldo Vizcarrondo de cabeza, con el que finalizó el primer tiempo. El empate chileno llegó en el periodo complementario al minuto 69 de pica barra de Humberto Suazo y contra todo pronóstico, al minuto 80 después de un reboteado por el arquero Bravo después de un tiro libre, Gabriel Sichero marcó el gol más importante de la historia de la selección venezolana de mayores, con el que se clasificaron por primera vez a la semifinal de la Copa América, en el que también fue el partido con el resultado más inesperado de todos. En aquella semifinal, Venezuela enfrentó a la selección paraguaya que venía de clasificarse como mejor tercera del grupo B y en cuartos sorpresivamente habían eliminado a penaltis a Brasil después de un empate sin goles. Aquella semifinal disputada por la Vinotinto tendría un desenlace igual al que tuvieron los paraguayos con los brasileños. Hubo un empate sin goles y en la tanda de penaltis los dirigidos por Gerardo Martino consiguieron el cupo a la gran final eliminando a Venezuela. Aunque en el partido por el tercer puesto Venezuela cayó 4-1 frente a Perú, eso no le quitó el mérito de haber sido la selección revelación del campeonato, haciendo una muy buena campaña donde sumó los mismos puntos de Brasil en primera fase, eliminó a Chile en cuartos y empató con Paraguay en semis, quedando a puertas de su primera final. Después de aquel 2011, pasaron 4 años para una nueva versión de la Copa América. Aquella vez la sede fue Chile, que después de 24 años volvió a organizar el torneo. Las selecciones invitadas fueron, como de costumbre, la selección mexicana, y esta vez la nueva invitada fue la selección de Jamaica. De nuevo la selección chilena era la anfitriona, pero esta vez a diferencia de aquel 1991, sería la gran revelación y la gran protagonista del campeonato. Como favoritas llegaban la selección brasileña con Neymar a la cabeza, Argentina con Messi
como gran líder y por supuesto la que era la vigente campeona en aquel momento, la selección uruguaya. En esta primera fase Chile se ubicó en el grupo A compartido con Bolivia, Ecuador y México. En el primer partido derrotaron a Ecuador 2-0, en el segundo empataron con México a 3 y en el tercero le dieron a Bolivia una paliza de 5-0. De esta forma finalizaron en el primer puesto del grupo con 7 puntos y una diferencia de gol de +7. En cuartos les tocó enfrentar a la mejor tercera del grupo B, que en este caso fue la selección uruguaya, a la cual derrotaron por la mínima diferencia en un partido bastante disputado que pintaba para largue, pero al minuto 80 Mauricio Isla de pierna derecha hizo el gol de la clasificación de la Roja a semifinales. En semifinal Chile enfrentó a la selección Perú, que llegaba de avanzar segunda del grupo C, y en cuartos habían eliminado a Bolivia 3-1. Al minuto 41 Eduardo Vargas marcó el primero para la local tras un rebote del palo izquierdo después de un tiro de Alexis Sánchez. Al minuto 60 llegó el empate peruano con un autogol de Gary Medel, que hizo un mal rechazo después de un centro de Advíncula, y al minuto 63 con un golazo de media distancia de nuevo Eduardo Vargas ponía el 2-1 a favor de la Roja, con el que se clasificaba por tercera vez en su historia a una final de la Copa América. Aquella final se disputó en el Estadio Nacional de Santiago ante 45.000 espectadores. La selección chilena enfrentaba a la Argentina, que llegaba como superfavorita. Un año atrás habían disputado y perdido la final de la Copa del Mundo, y para esta Copa América los jugadores argentinos llegaban decididos a conquistar el torneo, en especial su principal figura Lionel Messi, que en ese momento ya con 28 años, 4 balones de oro y más de 25 títulos ganados con Barcelona, su país y el mundo le pedían levantar algún trofeo con la camiseta de su selección. Esa final fue bastante reñida y no hubo goles. Ambas selecciones tuvieron opciones pero no las concretaron. La más clara del partido fue la de Argentina en el último minuto del tiempo reglamentario, con una triangulación de Messi, Lavezzi e Higuaín, que no pudo dar la puntada final. El partido se fue a la largue, donde tampoco hubo goles, y finalmente se fue a la tanda de penaltis, donde Higuaín y Vanega erraron sus cobros, dándole a Chile su primera conquista continental, que le permitió ser sin duda la mejor selección y la revelación de aquel campeonato. En este momento te recomiendo que sigas viendo alguno de estos 3 videos relacionados a la Copa América, los 26 años de tristezas y subcampeonatos de la selección argentina, para que pongas a prueba tus conocimientos sobre el torneo, este otro donde te hago 20 preguntas básicas de la historia del campeonato, o este tercero sobre mi pronóstico del desarrollo del torneo en este 2019. Los 3 videos te los dejo en la pantalla final. Terminemos este video con la gran campaña que está haciendo la selección peruana en la actual Copa América, haciendo de entrada la aclaración que al momento de la publicación de este video no se ha disputado la final de esta edición de la Copa, por lo que quizá nos quedemos cortos en la presentación de esta gesta en caso de que salgan campeones. La selección peruana se ubicó en el grupo A compartiéndolo con la local Brasil, Venezuela y Bolivia. Su debut lo hizo frente a la selección venezolana empatando a 0, en un partido donde tuvo la iniciativa pero los venezolanos hicieron un magnífico trabajo defensivo. En el segundo partido se enfrentaron a la selección Bolivia, el cual lo empezaron perdiendo con gol de penalti de Marcelo Martins, pero de forma contundente lo lograron remontar 3-1, con goles de Guerrero, Farfán y Flores, y en el tercer partido sufrieron la mayor derrota del torneo. La selección brasileña los goleó 5-0 con goles de Casemiro, Firmino, Everton, Alves y Willian, en un partido donde sobresalieron los errores del arquero galese. De esa forma, Perú terminó en la posición tercera con 4 puntos y una diferencia de gol de -3, lo que le permitió avanzar a cuartos de final como la mejor tercera del torneo, superando a Paraguay y la selección japonesa. En la fase de cuartos, Perú enfrentó a una de las favoritas al título, la selección uruguaya, en un partido donde los charrúas llevaron la iniciativa pero se encontraron con un muy buen bloque defensivo peruano. Cavani y Suárez marcaron día gol pero fueron anulados por el VAR por posición adelantada. El partido finalizó a 0 y se fueron a la definición por penaltis, donde el arquero galese tuvo su revancha de aquel mal partido frente a Brasil, atajando el cobro de Luis Suárez y dándole la clasificación a su selección a la fase de semifinales. En esa siguiente fase, Perú protagonizó el partido con el marcador más inesperado de esta Copa. Contra todos los pronósticos, derrotaron a Chile 3-0 con goles de Flores, Yotún y Paulo Guerrero, en un partido donde paradójicamente la gran figura fue el portero galese, que con creces tuvo otra muy buena revancha de aquel ridículo hecho frente a la selección brasileña. De esta forma, Perú fue la gran revelación de esta versión de la Copa América. Antes de comenzar el
torneo no estaba en el grupo de las favoritas a disputar esta final, donde sí estaban por ejemplo la selección argentina, Colombia y por supuesto las dos selecciones que dejó en el camino, la selección uruguaya y la selección chilena. Como ya lo dije, al momento de la publicación de este video no conocemos el desenlace de esta final inédita, pero ya sin duda Perú fue la gran revelación consiguiendo como mínimo el subcampeonato, o quizá nos da otra sorpresa y se queda con el título en la que sería la mejor campaña sorpresa en la historia de la Copa América. En la caja de comentarios danos tu opinión acerca de lo que piensas de la final que veremos este próximo domingo 7 de julio. ¿Brasil conseguirá su 9ª conquista? ¿O por el contrario crees que Perú alcance su tricampeonato y logre meterse al selecto grupo de selecciones con campañas increíbles? Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame un like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.